Nadie en aquella familia había querido sentarse a su lado en la mesa de Nochebuena. Nadie lo había dicho en voz alta, claro. Porque las familias como la suya no decían las cosas en voz alta. Las dejaban caer. Con una mirada larga. Con un silencio que duraba un segundo más de lo normal. Con esa sonrisa torcida que alguien esboza justo cuando tú acabas de hablar, como si lo que acabaras de decir fuera la cosa más ingenua que hubieran escuchado en su vida. Así era la familia Monterde. Y así había sido siempre. Ernesto Monterde Villanueva tenía 11 años la primera vez que escuchó la frase. No la dijo un extraño. No la dijo un enemigo. La dijo su propio padre, don Aurelio Monterde, en el salón de la casa familiar de Teruel, un domingo por la tarde, mientras Ernesto intentaba explicarle que no quería estudiar Derecho. Que lo que él quería era otra cosa. Algo que entonces no sabía nombrar del todo bien, pero que tenía que ver con los números. Con los patrones. Con entender por qué las cosas costaban lo que costaban y si ese precio tenía algún sentido real o era pura convención. Don Aurelio lo miró por encima del periódico. Lo miró durante unos 3 segundos. Y luego dijo, con una calma que helaba más que los gritos. Ernesto, de los 4 hijos que tengo, tú eres el más inútil. No hubo más. Volvió al periódico. La conversación había terminado. Ernesto se quedó de pie en el centro del salón, con 11 años, con el corazón latiéndole muy deprisa, y con esa frase instalándose en algún lugar de su pecho como una semilla de algo que todavía no sabía si iba a ser veneno o combustible. Los hermanos Monterde eran 4. El mayor era Rodrigo. Rodrigo era lo que en aquella época y en aquella familia se llamaba un hombre hecho y derecho. Había estudiado Derecho, como quería el padre. Había entrado en el despacho familiar. Se había casado con la hija de un notario de Zaragoza. Tenía una voz grave y una presencia que llenaba las habitaciones. Cuando Rodrigo entraba en un sitio, la gente se giraba. No necesariamente porque le tuvieran simpatía, sino porque había algo en su manera de moverse que decía, aquí mando yo, o al menos lo intento. El segundo era Félix. Félix era el listo. El que había sacado las mejores notas. El que había ganado un concurso de oratoria en el instituto y del que don Aurelio hablaba en las reuniones de empresa como si fuera una inversión personal de la que esperaba rentabilidad. Félix había estudiado económicas, luego había hecho un máster en Madrid, y a los 28 años ya era subdirector de algo en un banco cuyo nombre sonaba importante. La tercera era Amparo. Amparo era la niña. Y como era la niña de una familia como aquella, en los años en los que transcurre esta historia, su destino había sido dibujado con una precisión que no dejaba espacio para la interpretación. Estudiaría magisterio. Se casaría. Tendría hijos. Sería, como decía don Aurelio con una condescendencia que él no percibía como tal, el corazón de la familia. Y luego estaba Ernesto. Ernesto era el cuarto. El pequeño. El que no había entrado en el molde. El que cuando tenía que estudiar historia se ponía a dibujar tablas de números en los márgenes del libro. El que a los 12 años había desarmado el aparato de radio de la cocina para ver cómo funcionaba y lo había vuelto a montar mejor de lo que estaba, añadiendo un cable que mejoraba la recepción, y al que su padre no le había dicho buen trabajo, sino la próxima vez que toques algo que no es tuyo te quedas sin cenar una semana. Ernesto era el raro. El incomprensible. El que no encajaba. Y en una familia que valoraba encajar por encima de casi cualquier otra cosa, eso era, efectivamente, una forma de inutilidad. A los 17 años, Ernesto hizo algo que en la familia Monterde fue recibido como una declaración de guerra. Se negó a estudiar Derecho. No lo dijo con rabia. No lo dijo dando un portazo. Lo dijo una tarde de octubre, sentado frente a su padre en ese mismo salón de Teruel, con una calma que desconcertó a don Aurelio más que cualquier grito habría podido hacerlo. No voy a estudiar Derecho, papá. Voy a estudiar matemáticas. Don Aurelio dejó la taza de café en el platillo con un golpe seco. ¿Matemáticas? Matemáticas. Después haré estadística. Y después me voy a ir a trabajar fuera. Fuera. Don Aurelio repitió la palabra como si fuera una obscenidad. ¿Fuera dónde? Donde haga falta. Hubo un silencio largo. Luego don Aurelio llamó a su mujer, a Rodrigo y a Félix. Hubo una especie de consejo familiar improvisado en el que Ernesto fue sentado frente a los 4 como si estuviera en un juicio. Rodrigo dijo que era una irresponsabilidad. Félix dijo que con matemáticas no iba a llegar a ningún sitio. Su madre lloró un poco, pero con esa manera suya de llorar que era más una técnica de presión que una emoción genuina. Y don Aurelio, al final, dijo: si haces eso,
No esperes nada de mí. Ernesto asintió. No esperaba nada de todas formas, papá. Se levantó, salió del salón, subió a su habitación y empezó a estudiar para el examen de matemáticas que tenía al día siguiente. Los años que siguieron fueron duros de una manera que Ernesto nunca describió en detalle a nadie, porque no era hombre de quejas y porque además estaba demasiado ocupado. Estudió matemáticas en Zaragoza con una beca pequeña y trabajando los fines de semana en lo que encontraba, repartidor, almacén, una temporada en la caja de un supermercado. Dormía en un piso compartido con otros 4 estudiantes, donde en invierno hacía un frío que se metía en los huesos. Comía lo que podía. Y estudiaba. Estudiaba con una concentración y una persistencia que sus profesores recordarían años después, cuando tuvieran motivos para recordarlo. Terminó la carrera con una nota media que era la más alta de su promoción. No fue a la ceremonia de graduación porque ese día tenía una entrevista de trabajo en Barcelona que no podía permitirse perder. La entrevista era para una empresa pequeña, casi desconocida entonces, que se dedicaba a algo que en 1981 muy poca gente en España sabía exactamente qué era: el análisis de datos aplicado a decisiones empresariales. El hombre que le entrevistó se llamaba Carles Puigdomenech, tenía 50 años, fumaba en pipa, y en los primeros 10 minutos de conversación le hizo a Ernesto 3 preguntas de estadística que habrían hecho sudar a la mayoría de sus compañeros de carrera. Ernesto respondió las 3 sin dudar. Luego señaló un error en una de las premisas de la segunda pregunta que cambiaba la respuesta correcta. Y luego, por iniciativa propia, extendió la solución a un modelo más complejo que el que Puigdomenech había planteado. Puigdomenech apagó la pipa. ¿Cuándo puedes empezar? En Teruel, cuando la familia Monterde se enteró de que Ernesto trabajaba con ordenadores en Barcelona para una empresa que nadie conocía, la reacción fue exactamente la que Ernesto había imaginado. Su padre dijo que era una pérdida de tiempo. Rodrigo dijo que en 5 años esa empresa habría cerrado. Félix, que entonces ya era director de algo en el banco, dijo que el análisis de datos era una moda americana que no iba a tener recorrido en España. Nadie le preguntó en qué consistía exactamente su trabajo. Nadie le preguntó si le gustaba. Nadie le preguntó si era feliz. En la siguiente reunión familiar, en Navidad, Ernesto ocupó el mismo sitio de siempre, el extremo de la mesa, al lado de la ventana, en la silla que cojea un poco y que nadie había arreglado porque era la silla de Ernesto y Ernesto no contaba lo suficiente para que arreglaran su silla. Él llevó vino. Un vino bueno, de una bodega de La Rioja que había descubierto ese año. Nadie lo abrió. Rodrigo ya había llevado el suyo. Los años 90 fueron los años en los que el mundo empezó a moverse de una manera que muy pocos habían previsto. Internet llegó. Los ordenadores personales llegaron a los hogares. Las empresas empezaron a darse cuenta, algunas con entusiasmo y otras con terror, de que los datos que llevaban décadas acumulando podían convertirse en algo más que papel archivado. Podían convertirse en decisiones, en ventajas, en dinero. Ernesto llevaba ya 10 años trabajando en ese campo, cuando el campo todavía no tenía nombre popular. Había aprendido inglés con la misma metodología obstinada con la que había aprendido todo, solo, con libros, con paciencia, sin rendirse. Había hecho viajes a Londres y a Boston para asistir a conferencias en las que era, invariablemente, el único español en la sala. Había publicado 3 artículos técnicos en revistas especializadas que nadie en su familia habría podido leer aunque hubieran querido. A los 34 años, Puigdomenech le ofreció sociedad. A los 37, la empresa tenía 20 empleados y contratos con 4 de las 50 mayores empresas de España. A los 40, Ernesto Monterde Villanueva era, discretamente, sin ruido, sin apariciones en revistas ni entrevistas en periódicos, porque ese no era su estilo y nunca lo había sido, un hombre razonablemente rico. No riqueza de portada de revista. Riqueza de la otra clase. La que se construye ladrillo a ladrillo durante 20 años y que cuando terminas no parece un castillo porque no tiene torres ni banderas, sino que parece simplemente una vida sólida. Una vida que no se cae. En Teruel, las cosas habían ido de otra manera. El despacho de Rodrigo había tenido problemas. Varios clientes importantes habían marchado. Había habido un asunto con una herencia mal gestionada que había llegado casi a los tribunales y que aunque no llegó a explotar del todo, había dejado una mancha en la reputación del despacho que no terminaba de limpiar. Félix, el listo, el del máster, el subdirector del banco importante, había tomado en 1998 una serie de decisiones de inversión que en su momento parecieron brillantes y que en el año 2000, cuando la burbuja tecnológica explotó, resultaron ser exactamente lo contrario. Había perdido no solo el dinero propio, sino también el de varios clientes que le habían confiado sus ahorros porque era el experto, porque era el que sabía,
porque era Félix Monterde, el que siempre había tenido las respuestas. Don Aurelio había muerto en 1997, un martes de febrero, sin haber dicho nunca a Ernesto que se había equivocado con él. Ni siquiera al final, cuando ya estaba en la cama del hospital y el médico le había dicho a la familia que era cuestión de días. Ni entonces. Hasta el último momento, don Aurelio Monterde había sido el hombre que tenía razón. Ernesto había ido al funeral. Había estado en la primera fila. Había llorado, porque era su padre y porque uno llora a su padre aunque su padre nunca le haya mirado como se mira a alguien que vale algo. Y luego había vuelto a Barcelona y había seguido trabajando. La llamada llegó un jueves de marzo de 2003. Era Rodrigo. Rodrigo no llamaba nunca. En 20 años, Rodrigo había llamado a Ernesto quizás 4 veces, y 3 de ellas había sido para comunicarle algo relacionado con la herencia del padre o con algún trámite burocrático de la familia. Esta vez la voz era diferente. Ernesto. Necesito hablar contigo. Dime. No por teléfono. ¿Puedes venir a Teruel? Ernesto consideró la petición. La consideró durante exactamente los 2 o 3 segundos que tardó en entender, por el tono de Rodrigo, que esto era algo serio. ¿Puedo ir el sábado? El sábado está bien. Hubo una pausa. Luego Rodrigo dijo algo que Ernesto no esperaba. No porque fuera algo extraordinario, sino porque venía de Rodrigo y Rodrigo no era ese tipo de persona. Gracias, Ernesto. El sábado, Ernesto cogió el coche y condujo las 4 horas hasta Teruel. La casa familiar seguía igual. Un poco más vieja, con la fachada necesitada de una mano de pintura, con el jardín algo descuidado. Había algo en la casa que era como un reflejo de lo que había pasado dentro de ella en los últimos años. Una dignidad sostenida a base de puro orgullo, sin los medios reales para mantenerla. Rodrigo le abrió la puerta. Rodrigo tenía 52 años y parecía tener 10 más. Estaba en la sala con Félix y con Amparo. La madre había muerto 2 años antes. Eran los 4 hermanos Monterde, por primera vez en mucho tiempo, sentados juntos en ese salón. En el centro de la mesa había papeles. Muchos papeles. Ernesto se sentó. Miró los papeles. Miró a sus hermanos. ¿Qué ha pasado? Lo que había pasado era esto. El despacho de Rodrigo estaba en deuda. Una deuda que llevaba años acumulándose y que Rodrigo había estado gestionando con la combinación de préstamos, refinanciaciones y esperanza que suelen terminar mal. La cifra total era de 240.000 euros. Si no encontraba una solución en los próximos 3 meses, el despacho cerraba. Félix, por su parte, tenía sus propios problemas. Las pérdidas del año 2000 habían derivado en varias demandas de clientes que llevaban 3 años en los tribunales y que parecían estar llegando a su fin de la peor manera posible para Félix. Sus abogados calculaban una exposición de entre 120 y 180.000 euros, dependiendo de cómo fallaran los jueces. Amparo, que siempre había sido el corazón de la familia, había heredado la casa cuando murió la madre. Y la casa, que era lo único que quedaba del patrimonio familiar, tenía una hipoteca que nadie había mencionado en el reparto de la herencia porque nadie había querido mirar los papeles con suficiente atención. En total, la familia Monterde tenía un problema de aproximadamente $500.000 de euros. Y habían llamado a Ernesto. Al inútil. Al raro. Al que se había ido a Barcelona a trabajar con ordenadores. Ernesto miraba los papeles. Los miraba con esa manera suya de mirar que era quieta por fuera y muy activa por dentro. Los números, las fechas, los tipos de interés, las condiciones de los préstamos. Su cerebro procesaba todo aquello con la misma velocidad y la misma naturalidad con la que otras personas leen un periódico. Nadie habló durante unos minutos. Fue Félix quien rompió el silencio. Y lo hizo de una manera que decía mucho sobre quién era Félix Monterde incluso en sus peores momentos. Sabemos que tienes dinero, Ernesto. Y necesitamos que nos ayudes. No era una pregunta. No era exactamente una petición. Era casi una afirmación de un derecho que Félix consideraba que tenía sobre Ernesto, sin que quedara muy claro cuál era el fundamento de ese derecho. Ernesto levantó la vista de los papeles. ¿Cuánto tiempo lleváis con estos problemas? Rodrigo respondió. El despacho lleva mal desde hace unos 6 años. ¿Y me llamáis ahora? Silencio. ¿Por qué no me llamasteis hace 6 años? Más silencio. Amparo dijo, con esa voz suya de hermana pequeña que intentaba suavizar las aristas de todo. Ernesto, es que... No, Amparo. Ernesto lo dijo sin dureza, pero sin blandura tampoco. Es una pregunta legítima.
¿Por qué no me llamasteis hace 6 años, o hace 4, o hace 2? ¿Por qué me llamáis ahora, cuando la situación ya es una emergencia? Nadie respondió. Porque la respuesta era obvia y todos la sabían y nadie quería decirla en voz alta. La respuesta era, porque eres el inútil. Porque no se nos ocurrió que pudieras ayudar. Porque durante 40 años te hemos tenido en un cajón etiquetado como el problema pequeño de esta familia y nos hemos olvidado de que los problemas pequeños también crecen. Ernesto recogió los papeles. Los ordenó. Los metió en una carpeta. Voy a necesitar el fin de semana para revisar esto. Lo que siguió en los meses siguientes fue algo que ninguno de los 3 hermanos Monterde había presenciado nunca, porque nunca habían tenido la oportunidad de ver a Ernesto trabajar. Ernesto se quedó en Teruel ese fin de semana. Durmió en su antigua habitación, en la que todavía quedaba algo de sus viejas cosas, un par de libros de matemáticas, un póster de algún grupo de rock de los 80 que ya no recordaba porque había tenido. Pasó el sábado y el domingo leyendo cada papel, cada contrato, cada extracto bancario, cada sentencia judicial pendiente. Tomó notas en una libreta pequeña, con la letra apretada y precisa que tenía desde siempre. El domingo por la noche llamó a sus hermanos al salón. Bien. Esto es lo que hay. Lo que había era complejo pero no irresoluble. El problema del despacho de Rodrigo no era fundamentalmente de deuda, era de estructura. Rodrigo había seguido operando como si fuera 1985, con un modelo de negocio que el mercado había transformado completamente a su alrededor mientras él miraba hacia otro lado. La deuda era un síntoma, no la causa. El problema de Félix era peor en términos legales, pero potencialmente mejor en términos económicos de lo que parecía. Ernesto había identificado en los documentos judiciales 3 errores procesales que los abogados de Félix no habían aprovechado. No era su área de especialidad, pero había visto suficientes contratos y suficientes documentos legales en 20 años como para detectar cuando algo no estaba bien planteado. El problema de la hipoteca de amparo era el más sencillo de los 3, un problema de liquidez a corto plazo que se podía resolver de varias maneras distintas. Rodrigo lo miraba mientras hablaba con una expresión que Ernesto no le había visto nunca. No era exactamente gratitud. Era algo más primitivo y más incómodo. Era el reconocimiento de alguien que se ha dado cuenta de que estaba equivocado sobre algo importante durante mucho tiempo y no sabe exactamente cómo gestionar esa revelación. ¿Y puedes ayudarnos con todo esto? Puedo ayudaros con parte. Para el resto necesitáis profesionales específicos, y yo os voy a decir exactamente qué profesionales y qué tienen que pedirles. ¿Y el dinero? Ernesto miró a Félix. ¿Qué dinero? Para pagar la deuda del despacho de Rodrigo. Necesitamos. No voy a daros dinero. El silencio que siguió fue de una calidad diferente a todos los silencios anteriores de esa casa. Ernesto, empezó Félix. No voy a daros dinero. Ernesto lo repitió con la misma calma de siempre, la calma que don Aurelio había interpretado como pasividad 40 años atrás y que en realidad era otra cosa completamente. Lo que voy a hacer es ayudaros a arreglar esto de verdad. No a tapar un agujero con dinero para que aparezca otro agujero en 6 meses. A arreglarlo. Eso es diferente. Sí. Es diferente. Y es lo único que os voy a ofrecer. Si lo queréis, bien. Si no lo queréis, también bien, y os deseo suerte. Tardaron 4 meses. 4 meses en los que Ernesto condujo a Teruel 3 fines de semana de cada 4. En los que hizo llamadas y mandó correos electrónicos y presentó análisis y habló con bancos y con abogados y con gestores. En los que diseñó una reestructuración del despacho de Rodrigo que implicaba reducir el tamaño, especializarse en 2 áreas concretas donde todavía eran competitivos y digitalizar todos los procesos, cosa que Rodrigo había estado resistiendo durante años con la misma energía con la que don Aurelio había resistido cualquier idea nueva. Fue en ese tercer mes, un viernes por la noche, cuando ocurrió la escena. Estaban los 3 hermanos en la cocina, tarde, después de una reunión larga con el banco. Rodrigo estaba cansado y frustrado porque el banco había puesto condiciones que él no esperaba y porque llevar años siendo el hermano mayor, el que manda, el que tiene razón, y encontrarte de repente en la posición de tener que escuchar instrucciones del pequeño es un ejercicio de humildad que no todo el mundo sabe hacer. Y Rodrigo no lo hizo bien. Ernesto, esto que estás proponiendo al banco no va a funcionar. Yo llevo 30 años en este sector y... Rodrigo, déjame terminar. Llevo 30 años y sé cómo funcionan estas cosas y tu plan es demasiado conservador. Necesitamos más capital del que... Rodrigo. Ernesto levantó la voz. No mucho. Pero lo suficiente.
Lo suficiente para que Rodrigo se callara en seco, porque Ernesto no levantaba la voz nunca y cuando lo hacía era como cuando un edificio que siempre ha estado quieto se mueve un centímetro. Toda la atención del mundo se concentra en ese movimiento. Llevas 30 años en el sector y por eso tienes 240.000 euros de deuda. Así que ahora vas a escucharme, o te arreglas solo. Tú eliges. Félix abrió la boca. Y tú también te callas, Félix, porque tus decisiones de inversión le costaron los ahorros de su vida a gente que te los confió porque te creían el listo de la familia. El silencio que siguió era de esa clase que pesa. Ernesto los miró a los dos. Luego a Amparo, que estaba en la esquina de la cocina con una taza de té y los ojos muy abiertos. Yo no os pedí nada nunca. Nunca. Ni cuando estudiaba con becas y trabajando de repartidor. Ni cuando papá me dijo que era el más inútil de la familia delante de todos vosotros y ninguno dijo una sola palabra. Ni cuando os hice falta y no existía para ninguno de vosotros. Ahora me pedís ayuda y yo os la estoy dando. Pero la voy a dar a mi manera, con mis métodos, porque los míos funcionan y los vuestros os han traído hasta aquí. ¿Está claro? Rodrigo tardó en responder. Tardó lo que tarda un hombre en tragarse 40 años de arrogancia en un solo sorbo. Está claro. En el mes 4, el banco aprobó la reestructuración. El despacho de Rodrigo no desapareció. Se transformó. Pasó de ser un despacho generalista con 15 personas y una deuda insostenible a ser un despacho especializado en derecho de familia y sucesiones con 6 personas, sin deuda y con una cartera de clientes más pequeña pero más sólida. No era el despacho que Rodrigo había soñado. Pero era un despacho que sobrevivía. Los abogados de Félix, siguiendo las indicaciones que les había pasado Ernesto sobre los errores procesales que había identificado, consiguieron reducir la exposición económica de su cliente de 150.000 euros a 42.000. Félix vendió el coche, vendió una plaza de garaje que tenía en Madrid, y liquidó la deuda. No sin dolor, pero la liquidó. La hipoteca de Amparo se resolvió con una refinanciación a mejores condiciones que Ernesto negoció personalmente con la entidad bancaria, apoyándose en un análisis del valor real de la propiedad que demostraba que el banco tenía más que ganar renegociando que ejecutando. En diciembre de ese año, la familia Monterde se reunió en Navidad en la casa de Teruel. La silla que cojeaba había sido arreglada. Alguien, y Ernesto nunca supo quién exactamente, aunque sospechaba que había sido Amparo, había arreglado la silla. El vino que llevó Ernesto fue el que se abrió primero. Pero la historia no termina ahí. Porque las historias de verdad nunca terminan donde parece que terminan. Termina 11 años después, en 2014, cuando Ernesto tenía 63 años. Para entonces, la empresa que había cofundado con Puigdomenech hacía ya años que Puigdomenech se había retirado y que Ernesto era el único timón. Esa empresa había crecido hasta tener 120 empleados, oficinas en Barcelona y Madrid y una sede pequeña en Londres, y contratos con empresas que cualquier español reconocería si los nombrara. Lo cual Ernesto no hacía nunca porque tenía cláusulas de confidencialidad que respetaba escrupulosamente y porque además la discreción le parecía, sencillamente, la forma correcta de hacer negocios. Ese año, una de las publicaciones económicas más importantes de España decidió hacer un reportaje sobre los pioneros del análisis de datos en el país. Querían hablar con las personas que habían construido ese sector antes de que el sector tuviera nombre, antes de que hubiera másteres universitarios en Big Data y antes de que todas las empresas del IBEX 35 tuvieran un Chief Data Officer en su organigrama. El periodista que hacía el reportaje se llamaba Marcos Vidal, tenía 30 y pocos años, y cuando llamó a Ernesto para pedirle una entrevista, Ernesto le dijo que no daba entrevistas. Marcos Vidal era un buen periodista, que es otra manera de decir que era persistente. Llamó 3 veces más. Mandó 2 correos. Y finalmente, Ernesto, que reconocía la persistencia cuando la veía porque él mismo había sido persistente toda su vida, dijo que sí. Se encontraron en una cafetería de Barcelona, no en las oficinas de la empresa. Ernesto llegó solo, sin asistente, sin traje, con unos pantalones de pinzas y un jersey azul marino y el pelo completamente blanco que llevaba ya desde los 50 y que le daba un aspecto que algunas personas describirían como elegante y que él simplemente no pensaba. Marcos Vidal llevaba una grabadora y un cuaderno y una lista de preguntas preparadas. La entrevista duró 3 horas. Al final de esas 3 horas, Marcos Vidal tenía suficiente material para un reportaje de 8 páginas, pero lo que tenía, sobre todo, era la sensación de haber estado hablando con alguien que sabía exactamente quién era, que no necesitaba que nadie se lo confirmara, y que contaba su historia sin resentimiento y sin triunfalismo. Con esa clase de ecuanimidad que solo da haber pasado por cosas difíciles y haber salido al otro lado sin perder el paso. Cuando el reportaje se publicó, en marzo de 2014,
ocupaba la portada del suplemento económico. El titular decía: Los arquitectos invisibles, los hombres que construyeron el análisis de datos en España antes de que nadie supiera lo que era. La foto de Ernesto ocupaba media página. En Teruel, Rodrigo compró 5 copias de la revista. Félix llamó a Ernesto esa tarde. «Te he visto en la revista». «Ya me han dicho». «Ernesto, yo». Félix hizo una pausa. El tipo de pausa que hace la gente cuando tiene que decir algo que no sabe exactamente cómo decir. «Yo quiero pedirte perdón». Ernesto no respondió inmediatamente. «¿Por qué concretamente, Félix?» Por todo. Por cómo te tratamos. Por lo que te dijo papá y ninguno de nosotros dijimos nada. Por haberte llamado solo cuando necesitábamos algo. Por no haber sabido verte». Ernesto miró por la ventana de su despacho. Barcelona brillaba afuera con esa luz de marzo que es todavía fría pero ya promete. «Ya pasó, Félix». «Sí, pero... ya pasó». Lo dijo sin dureza y sin calidez forzada. Lo dijo con la neutralidad de alguien que ha puesto las cosas en su sitio hace tiempo y no necesita volver a ordenarlas. «Si quieres pedirme perdón, lo acepto. Y si quieres tener más relación, me parece bien. Pero no necesito la disculpa para estar bien conmigo mismo. Llevo mucho tiempo estando bien conmigo mismo». Félix tardó en responder. «Lo sé. Eso es lo que más envidia me ha dado siempre de ti. Hay una última escena. La que hace que esta historia sea una historia completa. Es de 2019. Ernesto tiene 68 años. Ha vendido su participación en la empresa el año anterior a un grupo inversor, en una transacción cuyo importe exacto no se hizo público porque Ernesto insistió en esa condición, y que fue suficientemente grande como para que los 3 abogados que participaron en ella recordaran la operación el resto de sus carreras. Está retirado. O más exactamente, está haciendo lo que hace la gente que nunca ha trabajado por obligación cuando deja de tener obligaciones. Sigue haciendo exactamente lo mismo que hacía antes, pero con más calma y eligiendo aún más cuidadosamente con quién y en qué emplea su tiempo. Imparte clases en la universidad. No clases regulares, un seminario de 6 sesiones al año para alumnos de último curso de matemáticas y estadística. Lo hace sin cobrar. Lo hace porque Puigdomenech hizo algo similar con él 40 años atrás, sentándose con un chico de 20 y tantos años que llegó a una entrevista sin traje y respondiéndole con seriedad y con respeto, y porque Ernesto cree que ese tipo de deudas hay que pagarlas hacia adelante. En una de esas sesiones, en octubre de 2019, hay una chica en la segunda fila que se llama Lucía y que tiene 22 años y que hace preguntas con esa mezcla de inteligencia y nerviosismo de quien sabe que sabe algo pero todavía no sabe bien cuánto. Al terminar la sesión, Lucía se acerca a Ernesto. «Señor Monterde, me gustaría preguntarle algo». «Pregunta». «¿Cómo supo que iba a funcionar? Quiero decir, cuando todos le decían que no, que se equivocaba, que el campo que había elegido no tenía futuro, ¿cómo sabía que iban a estar equivocados ellos?» Ernesto recoge sus papeles. Los mete en la carpeta con esa eficiencia tranquila que tiene para los gestos pequeños. «No lo sabía». Lucía parpadea. «No. No. Nunca lo supe con certeza. Nadie puede saber eso con certeza». Ernesto se pone la chaqueta. Mira a la chica. «Lo que sí sabía era que si me quedaba donde ellos querían que me quedara, en el sitio que me habían asignado, iba a pasarme la vida siendo la versión de mí mismo que ellos se habían inventado. Y ese hombre no era yo». Lucía asimila esto. ¿Y si hubiera salido mal? Entonces habría salido mal. Ernesto esboza algo que en otra persona sería una sonrisa completa y en él es solo el principio de una. Pero habría salido mal siendo yo mismo. Eso siempre es mejor que salir bien siendo otro. Sale del aula. Cruza el pasillo. Baja las escaleras. Fuera, Barcelona está haciendo lo que Barcelona hace en octubre. Brillar con esa luz oblicua y dorada que hace que la ciudad parezca más antigua y más sabia de lo que es. Ernesto camina hacia el aparcamiento. Camina despacio, sin prisa, con los pasos seguros de alguien que sabe exactamente a dónde va y que no tiene ninguna prisa en llegar porque el camino también forma parte del sitio. En el bolsillo del abrigo lleva el teléfono, y en el teléfono tiene un mensaje de Rodrigo de esa mañana, una foto de la portada enmarcada del reportaje de 2014, que Rodrigo tiene colgada en su despacho, con el texto: «El mejor de la familia». Siempre lo fue. Ernesto no ha respondido todavía. Lo hará después. Lo hará con pocas palabras, como siempre, porque las pocas palabras precisas siempre han valido más que los discursos largos e imprecisos. Pero primero va a tomarse un café solo, en la cafetería de la esquina, y va a mirar la ciudad por la ventana un rato.
Porque se lo ha ganado. Porque siempre se lo mereció. Y porque a veces la justicia no llega en forma de declaración pública, ni de disculpa formal, ni de reconocimiento en voz alta. A veces la justicia llega en forma de una tarde de octubre en la que tiene 68 años, el pelo blanco, la conciencia tranquila, y absolutamente nada que demostrarle a nadie. Esa es la justicia más dulce. La que no necesita público.